Inglaterra se convirtió en la primera clasificada europea para el Mundial 2026 y es momento de analizar un poco cómo está jugando el equipo de Thomas Tuchel. Inglaterra se convirtió en la primera selección europea en clasificar al Mundial 2026 y quiero analizar un poco las variantes y cómo está jugando el equipo de Thomas Tuchel. Obviamente hay muchos matices que quiero agregar primero, principalmente el nivel de la eliminatoria europea, sobre todo del grupo de Inglaterra, donde no había un rival que le exigiese, razón por la que podíamos ver un equipo mucho más ofensivo, mucho más de estar plantado en campo rival, con muchos perfiles interesantes y con una estructura muy agresiva, de la que vamos a hablar obviamente más adelante. Inglaterra, también para dar un poco más de contexto, hay que entender cómo ha venido trabajando en los últimos años. Inglaterra es una selección gigante que solamente ha ganado una Copa del Mundo en el 66, que no es poco, hay que decirlo, pero sí que es el único título para una selección que es importantísima, para un país que es importantísimo en la historia del fútbol. Por lo que obviamente se queda corto. Para muchos siempre ha sido una decepción. Pero la FA en los últimos años ha trabajado de gran manera en la formación de diferentes futbolistas, cambiando un poco el perfil de jugador que está saliendo de las canteras inglesas. Por eso ahora vemos un equipo más repleto de estrellas. A mi criterio, este último proceso con Southgate, este comienzo con Thomas Tuchel, creo que vemos selecciones inglesas con más talento. Más allá de que anteriormente veíamos a los Lampard, a los Gerrard, a los Rio Ferdinand, a los Terry, a los Beckham, a los Scholes. Creo que ahora Inglaterra está sacando más talento en cantidad. Y ojo en calidad. Y al mismo tiempo creo que Gareth Southgate, pese a ser un hombre muy criticado en el último tiempo por su trabajo en Inglaterra, por resultados y al mismo tiempo por cómo jugaba su selección, sí que elevó a Inglaterra a ser una selección, un equipo más competitivo. Solamente hay que ver los resultados. El tiempo que tenía Inglaterra sin pisar una semifinal del Mundial, lo hizo con Southgate en 2018, y que Inglaterra nunca había jugado una final de Eurocopa. Con Southgate jugó 2. Podemos hablar de el camino, los cruces, pero al final nunca lo había hecho. Habría que repasar si Inglaterra no había caído previamente en otras ediciones de la Eurocopa contra selecciones más sencillas. Pero la realidad es que se plantaba en instancias decisivas y era una selección que llegaba a los últimos torneos como una gran candidata, sobre todo por esa generación de talentos. Y ahora llega Thomas Tuchel, que tiene como objetivo obviamente levantar la Copa del Mundo, que sabemos que es el gran sueño de Inglaterra después de lo que ocurrió en el 66. ¿Cuál es el gran cambio que estamos viendo ahora en esta selección de Thomas Tuchel? Hay que retomarnos a la Eurocopa, donde vemos a la de Gareth Southgate en una versión muy diferente. Porque creo que Southgate en ese punto se traicionó a sí mismo e intentó darle ingreso a todas sus estrellas. A los Foden, a los Saka, a los Kane, a los Bellingham, a los Rice, a los Trent, etc. Y eso, más o menos, aunque sea positivo tener siempre muy buenos jugadores en la cancha, no terminaron de construir o de armar una estructura. No era un equipo que mezclase, no era un equipo que fluyese. Y ahora con Thomas Tuchel lo que estamos viendo es que está apostando por perfiles muy puntuales que le están dando coherencia al sistema. Sobre todo un nombre propio, que es Elliot Anderson, que ha sido titular en Inglaterra en los últimos partidos y que creo que está haciendo una gran temporada en este comienzo de temporada y la pasada con el Nottingham Forest, la revelación de la temporada pasada en la Premier junto al Crystal Palace. ¿Por qué Elliot Anderson le está dando estructura a Inglaterra? Porque es ese perfil de mediocampista con buen rango de pase, que tiene capacidades y dotes organizativos y a nivel asociativo tiene calidad. Hay otros mediocampistas ingleses que tienen cualidades muy buenas a nivel de pase, muy buenas cualidades pasadoras. Declan Rice es uno, pero la realidad es que Rice nunca ha sido un organizador y siempre ha sido un futbolista más de ganar metros, un futbolista de ocupar mucho terreno. Por eso en el West Ham jugaba en un doble pivote y por eso en el Arsenal, cuando llegó al equipo de Mikel Arteta, terminó el entrenador español decantándose por él como un interior izquierdo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora en Inglaterra? Un 4-3-3 bien marcado a mi criterio, con Elliot Anderson como medio centro, un interior de tercera altura más avanzado, en este caso Morgan Rogers por el último partido contra Letonia, y Declan Rice como ese segundo interior, dándole la posibilidad de sumarse y llegar muy bien arriba, aprovechando que tú tienes a Harry Kane, que para mí, con todos en cancha, es el mejor futbolista inglés del momento, y obviamente la relación que pueden construir estos dos a partir de sus movimientos, no tanto desde el juego, desde el pase. ¿Qué me parece clave en esto? Inglaterra está atacando mucho con sus dos centrales en primera línea. Elliot Anderson formando ese triángulo de seguridad, creando siempre líneas de pase, moviéndose sobre todo por esta zona.
con los extremos fijos en banda, Anthony Gordon y Bukayo Saka, los dos interiores ganando mucha altura, Morgan Rogers y Declan Rice, lo que no imposibilita que ellos desciendan en ocasiones para formar líneas de pase más cercanas, y con los dos laterales partiendo relativamente bajos, formando una especie de estructura de 3 junto al medio centro, pero que tampoco los limita a proyectar. ¿Por qué? Porque la intención de Inglaterra con Thomas Tuchel es construir muchos triángulos, sobre todo por los costados. Gordon, Rice, Lewis Skelly, Rogers, Saka, Spence. La intención es formar estos triángulos con sus movimientos. En ocasiones vemos a Lewis Skelly subiendo y es Gordon el que desciende, o es Rice el que desciende, Gordon va por dentro y Lewis Skelly va fijo en banda. Y aquí pasa lo mismo, en ocasiones Saka va por dentro, Rogers desciende y Spence gana altura. Como repito, formando esos triángulos que le den sentido y le den mayor capacidad de asociación al equipo. Todo girando alrededor de la figura de Harry Kane. Porque creo que Thomas Tuchel lo que está buscando también es que veamos la mejor versión de Harry Kane. Ese delantero que pueda descender, que pueda intervenir más abajo y que al mismo tiempo, cuando haga esos movimientos, tener futbolistas que hagan constantes desmarques para aprovechar sus apoyos. Yo creo que eso es clave para que Inglaterra pueda crecer. Que cuando Kane pueda intervenir abajo, no lo puedes limitar. Y que Rice, que Rogers, que Saka, que Gordon hagan estos movimientos agresivos para terminar en el área aprovechando esos apoyos de Kane. Obviamente hay que sumar muchos más matices. En ocasiones uno de los laterales se convierte en tercer central en salida, lo que le da más libertad al otro lateral para subir. En ocasiones la estructura pasa a ser un poco más esto. Obviamente cuando te tienes que proteger un poco más ante la pérdida, porque tus dos centrales quedan muy solos y expuestos, razón por la que en ocasiones vemos a Rice descendiendo un poco para estar a la altura de Anderson, liberando un poco más a Rogers y también un poquito más a Kane en esta zona para que pueda media puntear. Todo, como digo, dándole contexto al delantero centro, que sabemos que es la estrella principal del equipo. Y fuera de esto, y fuera de que Inglaterra creo que está construyendo un equipo mucho más coherente en cuanto a perfiles, hay que hablar de lo que puede pasar en la Copa del Mundo cuando se vayan sumando jugadores. Porque esto es clave, Inglaterra tenía para esta doble fecha bajas importantes. Y obviamente cuando te lleguen los Bellingham, Foden si sigue manteniendo el nivel, hay que ver qué pasa con Rashford. ¿Cómo vas a terminar encajando todo? Bueno, el mismo Trent Alexander-Arnold que no estaba, Reece James. ¿Cómo vas encajando todo? Y eso obviamente va de la mano con el análisis general que estamos haciendo. Porque a mi criterio, Thomas Tuchel está apostando por un lateral que haga la banda, no un lateral que interiorice. Porque ese rol más de organizador lo está teniendo Anderson. Es decir que hay que ver qué rol podría tener Trent en este equipo. Razón por la que pensando en 2026 le vería más sentido, si está bien físicamente, a Reece James. Porque creo que es ese futbolista que te puede pasar por dentro, que en ocasiones que te puede pasar por fuera, que en ocasiones puede pisar por dentro, pero que es un jugador que te puede hacer toda la banda y relacionarse mucho mejor con Bukayo Saka. Cuando Bukayo pase por dentro, que Reece gana altura. Obviamente también aprovechando, que se habla poco de eso, que Reece James tiene un muy buen pie para centrar, para conectar con Kane, tanto en corto como en largo. Cuando hablemos de la defensa, creo que Guehi y Stones van a ser fijos. Por banda izquierda está una duda, porque el gran tema con Lewis Skelly, que es un gran futbolista, es que está siendo suplente en el Arsenal. Razón por la que creo que, a menos que pase algo extraño de aquí a una temporada que es muy larga, va a ser Livramento el lateral izquierdo. Siendo un jugador también muy parecido a Reece James de poder hacer todo el campo, te puedes jugar en ambas bandas, que también puede cerrar un poco. Es decir, creo que Inglaterra tiene perfiles de laterales interesantes para ir alternando. Pero si entendemos un poco cómo está jugando el equipo de Tuchel, lo más seguro es que sean Reece James y Livramento. En ese rol de organizador, creo que va a terminar siendo Elliot Anderson, porque además está construyendo una muy buena sociedad con Rice, que sabemos que es una pieza insustituible en esta selección. Yo después explicaré por qué. Pero el otro nombre que puede aparecer ahí es Adam Wharton, quien está haciendo una gran temporada en el Crystal Palace, siendo parte de esa columna vertebral del equipo de Oliver Glasner. Yo creo que va a terminar decantándose por Anderson, aunque ojo con Wharton, que me parece un jugador con un techo superior a Anderson. Después tenemos por interior de segunda altura a Declan Rice, como digo, para mí es fijo, no solamente por un tema de que es un jugador que te eleva el nivel competitivo, sino porque también te ofrece la posibilidad en diferentes situaciones de poder defender de diferentes maneras. Poder defenderte un poco más atrás, donde él gana constantemente duelos. Poder ir a presionar más arriba, porque es un jugador muy agresivo en presión. Es decir, creo que Rice te puede
ayudar en los diferentes contextos sin balón que vayas a tener, y eso obviamente es un plus en cualquier selección. Y creo que además va a evolucionar a nivel ofensivo cuando no tenga, o como está pasando ahora, que no está teniendo tanto peso en los primeros pases, en la construcción de juego inicial. La gran duda es el media punta o interior de tercera altura, donde está Morgan Rogers, donde jugó en el último partido. ¿Por qué es la gran duda? Porque si interpretamos cuáles son los extremos o cuáles son los perfiles de extremos que está utilizando Thomas Tuchel, la opción de que Palmer y que Phil Foden puedan aparecer ahí es bastante complicada. Yo creo que la intención inicial de Thomas Tuchel es que haya un extremo por un costado, en este caso Gordon, que sea muy amenazante al espacio, que también puede intervenir por dentro, pero que sea muy agresivo y que a su vez ayude mucho sin balón. Phil Foden sabemos que es otro tipo de jugador. Además, en este momento que está volviendo a un nivel a un alto nivel, Phil Foden lo está haciendo más por dentro que por fuera. Es decir, que no sé si en verdad Foden le vaya a ofrecer a Inglaterra ese desequilibrio por fuera. Y yo creo que al final el perfil que más se podría asemejar a Gordon, siendo muy diferente, pero que te podría ofrecer las mismas cosas, es Marcus Rashford, que está jugando a muy buen nivel en el Barça. Igual yo creo que a día de hoy, más allá de que los otros nombres tengan más peso, Inglaterra va a ir con Anthony Gordon como titular en el Mundial. Por lo menos ahora. Ya después hay que ver dinámicas, ya después hay que ver lesiones, hay que ver todo. Pero yo creo que a día de hoy Anthony Gordon también es una pieza fija e insustituible en esta Inglaterra, por todo lo que ofrece a nivel táctico. Es el jugador que, más allá de no ser el más talentoso, te compensa. Y por derecha creo que Saka también es insustituible. Por un tema de nivel, creo que es el mejor extremo derecho que tiene Inglaterra, y con distancia como extremo derecho. Y además esa sociedad con Kane es muy valiosa. O sea, yo creo que la sociedad Kane-Saka es fundamental para entender cómo ataca Inglaterra. Razón por la que Saka es insustituible y Kane también. Por lo que me atrevo a decir que este va a ser el ataque de Inglaterra para el Mundial. Como digo, a falta de una temporada prácticamente completa, a falta de ver dinámicas, a falta de ver lesiones, a falta de ver si Thomas Tuchel no va cambiando cosas en el camino. Pero ya volviendo a eso, nos vamos al debate de ese tercer mediocampista, de ese interior de tercera altura o media punta. Porque ahí está jugando Morgan Rogers. Y yo dudo mucho que Morgan Rogers sea el titular. Porque ahí ya aparecen los otros nombres. Los Palmer, los Bellingham y los Foden. Yo creo que por diferentes razones va a jugar aquí Jude Bellingham. Obviamente, como repito, esto puede cambiar dependiendo de todo, de dinámicas, de todo. Pero creo que Jude Bellingham al mismo tiempo es ese perfil de mediocampista que te puede dar un plus en esa situación. Que creo que además, estando bien físicamente, se complementa muy bien con Declan Rice. Y que a su vez también puede ser un jugador que ayude mucho a Harry Kane. Cuando Kane baje a descender, yo creo que lo mejor para Inglaterra es que sea Bellingham el que ataque el área. Y creo que esa sociedad de movimientos, más que de pasarse la pelota, es fundamental para esta Inglaterra. Sobre todo cuando te enfrentes a bloques bajos, equipos que se te encierren, que lo más seguro sea el contexto al que te enfrentes en los primeros partidos del Mundial. Y contra selecciones más competitivas, tener este mediocampo, Anderson, Rice, Bellingham, me parece muy bueno, muy bueno. Muy complementario y que además que creo que puede ayudar mucho al equipo a funcionar. Si yo tuviese que apostar hoy por un 11 de Inglaterra para el Mundial, sería este. Por los perfiles que está utilizando Thomas Tuchel, por la manera de jugar del equipo inglés y también por el nivel de ciertos jugadores en la actualidad. Igual quiero leerte en comentarios. ¿Cuál crees que será el 11 titular de Inglaterra para el Mundial? ¿Hasta dónde ves llegando a esta selección en Estados Unidos, México y Canadá? Y al mismo tiempo déjame en comentarios qué selección quieres que analice. Dale me gusta al video y suscríbete al canal, que eso obviamente me ayuda a seguir creando este tipo de contenido, todo de cara a la cita mundialista que se va a disputar el próximo año.